que quizá es una de las grandes críticas que le hacen desde diferentes sectores, que la paz total no ha funcionado, que la situación de orden público en todo el territorio nacional es bastante compleja, pero el mandatario ayer, en términos de cifras, presentó que los homicidios en el país han estado a la baja y que tenemos pues datos en donde estamos mucho mejor que en años anteriores. Si miramos esa proyección con los datos que hasta ahora van del 2025, ojo con esto, el 2025 tendría la tasa de homicidios más baja, más o menos desde por todo el gobierno de Duque, etcétera. Solo nos rebasaría la época post acuerdo de paz de Santos, solo nos rebasaría, estaríamos ya casi a ese nivel. Y esto obviamente es buena noticia, pero no para llenarse de júbilo. Y es que la tendencia sí va a la baja en este gobierno. Esperemos que la proyección coincida con la realidad a finales de este año. Esto dijo el mandatario ayer en términos de cifras sobre los homicidios, Ana Cristina, pero pues esto contrasta con lo que escucha la gente constantemente en estos últimos días y de lo que hemos venido hablando en las últimas 2 semanas sobre el plan Pistola en Antioquia, en Atlántico, en Bolívar, en donde son homicidios que pues se está pagando por parte del Clan del Golfo para matar policías, como en la época de Pablo Escobar. Sí, Camila, de hecho, el gobernador de Antioquia formalizó una solicitud de asistencia militar, la formalizó precisamente porque el plan Pistola solamente en Antioquia deja 27 atentados, 11 miembros de la fuerza pública asesinados, 26 heridos, y esto pues contando que también hay civiles que cuando hay estos ataques pues quedan perjudicados. Entonces estamos al punto de que en Antioquia se dice necesitamos que nos manden más ayuda porque pues el plan Pistola, usted sabe que el Clan del Golfo tiene una presencia muy importante acá y el Clan del Golfo pues es el que está adelantando ese plan Pistola. Hay quienes dicen, y planteábamos nosotros aquí una de las tesis, y es que por ejemplo este plan Pistola que está ejerciendo el Clan del Golfo es por cuenta de las bajas importantes que ha dado la fuerza pública a los cabecillas de esa organización, y por eso me parece importante hablar con la exviceministra de Defensa y consultora en seguridad, quien estuvo precisamente en este ministerio con el presidente Gustavo Petro, Daniela Gómez Rivas. Exviceministra Gómez, gracias por estar conectada hasta ahora con nosotros y bienvenida. Gracias a usted, Camila. Un saludo a toda la mesa y a sus oyentes. El Consejo de Ministros de ayer y la locución presidencial se centró en temas de seguridad y por eso, exviceministra, me parece importante preguntarle, ¿el panorama de seguridad que estamos viendo en estos momentos ha mejorado o empeorado? Porque obviamente este plan Pistola que vemos del Clan del Golfo pues es muy llamativo, pero hay quienes dicen, mire, esto obedece a una reacción de una organización criminal porque la fuerza pública está logrando importantes ataques y dadas de baja a los cabecillas de esa organización. ¿Es así? Mire, Camila, es importante, digamos, aclarar 2 cosas. Lo primero es que los hechos acaecidos no niegan las tendencias estadísticas de las cifras. Y lo segundo, o más bien 3 cosas. Lo segundo es que esas cifras, hay diversas evaluaciones de impacto y estudios académicos que han probado que la percepción de seguridad no está relacionada con las cifras de seguridad. Es decir, así se reduzca un 5% o un 10% el homicidio, esto no tiene relación directa con que la gente se sienta más segura o que la seguridad está mejorando. Y eso entonces tiene, digamos, es el fondo de la explicación de por qué, a pesar de que las cifras se reducen en su mayoría, creo que en este momento únicamente aumenta lesiones personales y violencia intrafamiliar y secuestro, la gente se siente más insegura que antes. Y esto es porque hemos tenido unos eventos, particularmente terroristas, cuyo propósito es justamente generar terror y una percepción negativa de seguridad en contra del gobierno. Es una estrategia ampliamente conocida en la guerra de guerrillas. Lo tercero es que desde que se hizo el diagnóstico en la política de seguridad, del que yo participé no como viceministra, sino como consultora, junto a otros académicos y gente muy respetada, entre ellas Mónica Cifuentes, Hugo Acero y otras personas que trabajamos en esta política, es que hoy, que también lo decía ayer el presidente, la mayor parte de la violencia se concentra realmente en entornos urbanos y es competencia de la Policía Nacional.
Esto, cuando usted lo ve en cifras, las ciudades capitales concentran más o menos el 75-80% del homicidio, y el resto está en zonas rurales. Más o menos a inicios del gobierno en ese diagnóstico, el 13% de los homicidios a nivel nacional lo ponen los grupos armados organizados, que son quienes hoy están en el foco, quienes están adelantando este plan Pistola, Mordisco, el ELN, Clan del Golfo, la guerrilla de Calarcá, etcétera. Esto es una violencia que en las estadísticas es la minoría, pero es la que más en este momento está jalonando la baja percepción o la mala percepción Doctora de seguridad Gómez, que se tiene. Adelante. Doctora Gómez, pues usted nos cuenta que adhiere a la afirmación del presidente ayer, pero uno mira las cifras que presenta el mismo presidente y desdicen lo que usted y lo que el presidente nos está contando, y le va a tomar los datos que el mismo gobierno presenta. Pusieron que los homicidios de enero a marzo, es decir, el primer trimestre del próximo año, de hoy van en 3.244. Es el peor trimestre de los últimos 3 años. Entonces uno no entiende por qué se hace esa aseveración de que si la tasa de homicidios continuara así en todo este año, la tendencia mejora, cuando no es así. Pues no. En efecto, yo, le estoy hablando a cierre de 2024, estos 3 meses, y eso tiene una explicación, y esto también es muy importante para el país, pues porque cuando uno quiere guerra, pues tiene que aguantar el aumento de los homicidios. La escalada del conflicto, eso también está ampliamente probado, es decir, cuando usted aumenta las acciones ofensivas, lo que tienes es una escalada del conflicto. Y en el conflicto aproximadamente el 80% de las víctimas son civiles, porque la capacidad que tiene la fuerza pública, incluso no la fuerza pública, porque la fuerza pública es, la menos responsable de asesinar personas que no son combatientes. Eso lo pueden ver en las cifras del Centro de Memoria Histórica. En todas las cifras, realmente los homicidios a personas protegidas por parte de la fuerza pública son una minoría frente a lo que han hecho obviamente los grupos armados. Esos grupos armados tienen poca capacidad de diferenciar quién es parte del enemigo y quién no. Entonces pasa lo que vimos en Catatumbo, y es que empiezan a matar a Raimundo y a todo el mundo. Pero Entonces, en este momento tenemos una escalada de los conflictos entre grupos, claro, que eso viene desde antes. Entonces no sería la variable explicativa de este trimestre, porque ya desde el año pasado el ELN se estaba enfrentando en Arauca, con las FARC, no en Catatumbo, pero en Arauca, y así. Pero tenemos en este momento una variable que es explicativa, que te puede decir por qué suben los homicidios. Bueno, es la razón, pero es decir que lo que el presidente dijo en Consejo de Ministros no es cierto. No lo sé, porque no, esas cifras particulares que me estás dando, se la leí, las que mostró él. Las que mostró él. Dime. No, es que no vi, o sea, no tengo en mi cabeza en este momento lo de este trimestre. Si este trimestre, pues él mismo muestra que está aumentando respecto al trimestre del año anterior, pues él mismo lo dijo. Él mismo afirma que las cifras están aumentando frente al mismo trimestre del año anterior, es lo que me estás diciendo que dijo ayer en el Consejo de Ministros. No, bueno. Ahora, que él esté apostando a que cierre de año tenga una disminución del homicidio, eso depende, de sus políticas, los análisis que estén haciendo, proyecciones en ciudades, ya eso escapa, a mi análisis o el análisis que esté haciendo en este momento el Ministerio de Defensa, para poder decir, por estas neutralizaciones y estas acciones yo puedo bajar el homicidio tanto este año. Entonces, seguramente si él mostró que está aumentando este trimestre, pues está aumentando. Dato que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que usted nos explicara qué refleja esto, que es el tipo de modalidad en los homicidios, que es el sicariato. Decía el presidente, de hecho creo que lo dijo la persona que está ocupando el cargo que usted ocupaba, que el 66% de los homicidios están bajo esta modalidad, lo que significa que son planeados y pagados. Mi pregunta es, ¿esto en la historia colombiana se ha comportado de esta manera o es atípico bajo este gobierno? ¿Y qué nos dice sobre lo que está sucediendo en el país? Bueno, ahí te voy a contar una cosa, que fue un ejercicio que hice cuando estuvimos en la Secretaría de Seguridad, en la oficina de análisis. Nosotros corrimos un modelo porque nos daba como un ambiente de evaluación perfecto. Realmente, la etiquetación de modalidades en el sistema CIETCO, que es de donde se toman las cifras que mostró ayer la viceministra, es, unas categorías que son muy difíciles de determinar con el primer respondiente. Le pongo un ejemplo. A mí me tocó ver casos en que el homicidio era: un señor se baja de una moto, otro va manejando, le pega le grita y lo insulta en una cafetería, y entonces le pega 3 tiros, y eso lo meten como si fuera por convivencia, que porque estaban peleando, cuando realmente, pues claramente, si son 2 tipos en una moto, uno se baja, le pega un grito y le pega un tiro, pues era planeado. Entonces yo creo incluso
que las cifras que mostró ayer, por el conocimiento que tengo técnico sobre el sistema de información de donde se saca eso y de cómo se captura el dato de primer respondiente sobre si es sicariato o de convivencia, está subvalorado, es mucho mayor. O sea, y cuando hablamos de sicariato, hay que decir una cosa, nosotros tenemos sicariato en la cabeza como el pago, pero realmente no es pago siempre. O sea, el sicariato que hacen los grupos, por ejemplo, que hizo el ELN directamente contra los líderes en Catatumbo, se registra ese homicidio como sicariato, pero no es pago con un sicario de una oficina. Entonces, es como más la predeterminación o la intención que ya existía, y por lo general detrás de esa violencia lo que se supone que hay es organizaciones. Sí. Entonces, realmente la violencia organizada en Colombia es la causante de los homicidios desde hace muchos años. Eso no creo que sea tan nuevo. Y sobre esa violencia organizada le pregunto... Aquí se matan borrachos, es mentira. Viceministra, justamente quiero preguntarle por ese tema de la violencia de los grupos organizados, porque lo que creemos mucho es que el país ha retrocedido en materia de control de orden público y seguridad, pero sobre todo por cuenta de la paz total, de las treguas que ha pactado este gobierno con grupos armados ilegales. Esos grupos se han fortalecido, viceministra, y hoy tienen pues más poder financiero, pero también más control territorial. Incluso usted estuvo al día siguiente de la toma militar al corregimiento del Plateado en el Cauca, y desde eso el Estado no ha podido consolidar una presencia institucional ahí en el Plateado, y pasa en diferentes regiones. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Son las políticas de paz del gobierno Petro, o qué es lo que no ha permitido que la fuerza pública tenga el control del territorio nacional? A ver, hay una afirmación que haces que, pues, digamos que ha sido aceptada por parte del gobierno y también las fuerzas militares, incluso en sus mecanismos de seguimiento, y es que los grupos continúan creciendo. Eso es cierto. Lo cierto es que veníamos a un crecimiento del 30% en el cuatrienio anterior y lo hemos reducido a un crecimiento del 10-12%. Por tanto, digamos, hablar de una aceleración del crecimiento de los grupos a causa de los procesos de paz, pues, digamos, sería difícil, o habría pues que hacer un análisis, digamos, muy riguroso para poder ver a nivel territorial dónde han funcionado los ceses, porque acuérdense que no todos los ceses son del nivel nacional. Y poder, digamos, determinar eso particularmente. Hay una cosa que sí es cierta, y es que hoy tenemos grupos que son más visibles. Antes teníamos un montón de grupitos, disidencias que no conocíamos, en fin, estas se agruparon, hoy se están fragmentando nuevamente, que además, debo decirlo, es lo mismo que pasó después del proceso de los paramilitares. Recuerdan que cuando se desmovilizan los paramilitares nacen un montón de BACRIM, pero todo mercado, legal o ilegal, tiende al monopolio. Entonces siempre habrá un actor que querrá someter o cooperar con los demás para tener el monopolio del mercado criminal que maneja. Y ese fue un proceso en el que lleva desde el 2009 más o menos el Clan del Golfo, y hoy ya es la organización que conocemos y absorbió todo lo que llamábamos BACRIM, Águilas Negras, Águilas Verdes. Yo creo que hoy estamos viviendo un proceso similar después del proceso de paz, un fraccionamiento, un montón de disidentes, a los que les llamábamos así disidencias, aunque en su mayoría no eran disidencias, eran reincidencias. Y ahorita vamos a ver un reagrupamiento con diferentes, o sea, no se puede negar, digamos, que el proceso de paz afecta desde la cúpula la organización de los grupos, o ellos se organizan y tienen estrategias para responder a estrategias en las mesas de negociación. Y eso genera unas dinámicas en los territorios, eso no se puede desconocer, eso está probado teóricamente. Ya si esos impactos son positivos o negativos, creo que hay que verlo caso por caso. Pues es la ex viceministra Daniela Gómez Rivas, ex viceministra de Defensa y consultora en seguridad, pues hablando de la situación de seguridad en el país a propósito del Consejo de Ministros y la locución presidencial que se concentró en la situación de orden público del país por parte del presidente Gustavo Petro. Ex viceministra, gracias por conectarse con nosotros. Gracias a usted, Camila, y un saludo a todas las familias de nuestros policías y soldados asesinados estos días. Estamos con ellos. Así es, estamos todos en el país con ellos, 12 del día, 50 minutos. La situación de orden público es uno de los frentes en el que está el gobierno del presidente Gustavo Petro en estos momentos, pero el otro es el frente comercial, y el frente comercial tiene que ver ahora con esa situación en la que nos encontramos